Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. El mensaje del día de hoy lleva por nombre "Con eso me basta". Con eso me basta. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Vamos a leer del versículo 6 al 9. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 6 al 9. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Acaba el Señor Jesús de hablar con ellos y les acaba de hablar de que Él es el camino, la verdad y la vida. De hecho, los versículos anteriores son uno de los temas más importantes para el Evangelio cristiano, para la predicación del Evangelio y la fe que nos sostiene a nosotros. El Señor Jesucristo está hablando con los discípulos acerca de la revelación más grande que tenemos en la Biblia respecto a quién es Jesús y cuál es uno de los papeles o una de las acciones que vino a cumplir Jesús a la tierra, y que era darnos salvación, poder acercarnos a Dios. Entendamos que el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos son hebreos, conocen la Escritura, conocen los mandamientos del Señor, tienen una serie de tradiciones y obligaciones litúrgicas y religiosas que ellos ya practican, que ya saben, que conocen y saben también que se pueden acercar a Dios Padre a través del sacrificio y a través de los holocaustos, y esa era la forma. Ahora, para el tiempo en que nuestro Señor Jesús está enseñándoles y hablando con los discípulos, para ese momento los romanos tienen conquistado a Israel, tienen conquistado el territorio de Israel, y entonces el pueblo de Israel para este momento no está realizando toda la liturgia que ellos practicaban y que habían aprendido a través de las enseñanzas de los sacerdotes y de los escribas y de los fariseos. Así es que está de alguna manera su sacrificio y su honra a Dios un poco incompleta. Ellos lo saben que no están cumpliendo con todo lo que debían de hacer, pero sin embargo siguen practicando sus cuestiones religiosas y siguen acercándose a Dios de alguna manera. El Señor Jesús les habla acerca de que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. De hecho, los versículos anteriores ustedes pueden leer cómo el Señor Jesús les habla del camino que tienen que seguir para acercarse al Padre. Él es la forma, Él es el camino, Él es la manera, Él es la verdad y la vida para poderse acercar a Dios Padre. Y ellos saben esto, no les causa un conflicto poder entender de lo que está hablando Jesús de manera propia en ese momento,
Por eso es que Felipe no hace una pregunta absurda o no hace una observación absurda. Felipe lo que está diciendo, ok, Señor, gracias, entendemos ahora, sabemos que tú eres el camino, la verdad, la vida y todo lo que implica. Alguna vez ya le he hablado de esto. Pero la pregunta el comentario que hace Felipe tiene que ver con algo que ellos saben que podría cambiar su vida. Conocer al Padre, acercarse a Dios cara a cara, algo que no podían hacer ya y que ninguno en la Biblia, en el Antiguo Testamento, había podido hacer, a excepción de unos cuantos, como Moisés quizás, que ni siquiera vio a Dios directamente, pero pudo ver su gloria, experimentar su presencia, ver, dice la Escritura, ver sus espaldas, de cuando Dios pasaba delante de Moisés y Moisés estaba escondido en una rendija donde pudo esconderse para que la gloria de Dios pasara, y Moisés solamente mira las espaldas del Señor, y eso fue mucho para la vida de Moisés. O un David que hablaba cara a cara con Dios, o un Salomón que pudo experimentar la presencia de Dios y hablar con él cara a cara, y en fin, unos cuantos en el Antiguo Testamento que pudieron hablar con Dios y experimentar la presencia de Dios, que por supuesto eso cambió sus vidas. Ahora, ellos saben, los discípulos saben, y Felipe se atreve a hacer la pregunta, ellos saben que poder ver a Dios cara a cara podría cambiar sus vidas por completo. Ellos saben eso. Por eso yo me imagino este momento en cuando Felipe les dice al maestro, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y yo me imagino a todos los demás discípulos, sí, muéstranos, como diciendo, sí Señor, solo con eso nos conformamos, muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Y podremos ver la gloria de Dios y nuestras vidas transformadas, y podemos ser el instrumento que el Señor quiere que seamos. Y entonces ellos le dicen a Jesús, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y el Señor Jesús da una respuesta que tienes que tener un corazón abierto y entendido para poder saber lo que el Señor Jesús le está diciendo a Felipe y a todos los demás que están ahí con él. El Señor Jesús le dice, he estado aquí con ustedes tanto tiempo y no conoces al Padre. El Señor Jesús no es que se sienta ofendido porque Felipe no lo pueda reconocer o no pueda darse cuenta que Él es como el Padre, o el Padre está siendo representado en Jesús. No es que Jesús se sienta ofendido, sino que le llama la atención a Jesús que ellos no se han percatado que Él es como el Padre. ¿Cómo? ¿Se ha estado con ustedes y no conocen al Padre? He estado tanto tiempo con ustedes y no conocen al Padre. Y muchas veces a nosotros le decimos a Dios, Señor, si haces esto en mi vida, con eso me basta. Señor, si haces esto en mi vida, si haces este milagro, con eso me basta. Si te muestras de esta manera, con eso me basta. Si haces esta cosa extraordinaria, este milagro que necesito, me suples esta necesidad, me libras de este problema. Si tú haces esto, con eso me basta y ya no te pido más. La verdad es que no nos basta. Yo creo que si Felipe hubiera recibido otra respuesta, como que el Señor Jesús le hubiera dicho, ok, mira, este es el Padre, y le hubiera abierto los cielos y se hubiera visto la gloria de Dios el Padre, y hubieran visto al Padre sentado en su trono, y hubieran tenido una experiencia sobrenatural en ese momento, después hubiera sido otra cosa. Señor, muéstranos el cielo y con eso nos basta. Señor, muéstranos los millares y millares de ángeles que te sirven y con eso nos basta. Señor, muéstranos esto y con eso nos basta. Siempre sería algo más, porque la necesidad del hombre le hace pensar que lo que ahora ve o lo que ahora tiene no es suficiente. Le hace pensar, ¿cómo saber entonces cómo es el Padre? ¿Cómo saber si nos basta o no nos basta? Primero, ¿cómo saber si lo que Dios ha hecho por ti es suficiente o no es suficiente para que tu fe se despierte? ¿Cómo saber si realmente has tenido una experiencia sobrenatural en tu corazón, una experiencia indescriptible, no necesariamente que experimentaste temblores y sentiste calorcito, no, simplemente que ahora tienes la certeza de quién es el Padre. Ahora sabes quién es el Padre.
¿Cómo poder estar conscientes y estar seguros de que ya conoces al Padre y que en verdad puedes decir con eso me basta? Que no vas a estar después pidiendo otra prueba y después otra prueba y después otra prueba para asegurarte de que Dios está ahí o ya se manifestó contigo o realmente Dios es el que te guía. Mire, no quiere decir que si lo haces estás condenándote al infierno. De hecho, ustedes pueden leer en el libro de los jueces, no ahora, pero lo pueden buscar después en el libro de los jueces, cómo Gedeón, siendo llamado por el Señor, le dice al Señor: quiero cerciorarme de que eres tú el que me está llamando. Quiero saber si realmente he hallado gracia delante de tus ojos y eres tú el que me llama a hacer una labor tan difícil como liberar a mi pueblo de los madianitas. Y le dice a Dios: dame una señal. Dame una señal. Y ahí es cuando Gedeón le pide a Dios: déjame pedirte algo, que de manera que yo ponga un tapete y entonces después de esta noche, cuando al otro día que amanezca, todo amanezca mojado y el tapete esté seco. Y cuando sucede, uno pudiera pensar: bueno, ya le dio la señal que estaba pidiendo, con eso debería de bastarle. Pero resulta que al momento de que ve la señal, dice: oh, sí, Dios me habló, pero bueno, déjame, te molesto otro poquito, Dios. Eso de que amaneciera todo mojado y el tapete amaneciera seco, pues algo muy fácil de hacer. Pero déjame molestarte y pedirte otra cosa mayor. Ahora que sea al revés, que todo esté seco y el tapete esté mojado. Y al otro día, cuando amanece, tal cual pidió Gedeón, así fue. Y yo creo que Gedeón hubiera pedido otras 2, 3 cosas, otras 2, 3 señales más para decir: bueno, vamos a confirmar si en verdad es esto la certeza de que Dios nos está mandando. Y muchas veces así pensamos y queremos que Dios nos dé una prueba y otra prueba y otra prueba para estar seguros de que Dios está con nosotros, para estar seguros de que Dios nos está hablando. Porque nos cuesta mucho trabajo creer que en verdad sea tan simple como conocer a Jesús. Sea tan sencillo como acercarte a Jesús y conocerlo. Y decir: ¿será que en verdad Dios me está hablando? ¿Será que en verdad Dios quiere ayudarme? ¿Será que en verdad Dios quiere bendecirme? Y entonces tenemos la incertidumbre de no saber si en verdad es Dios el que quiere obrar en mi vida o no es Dios. Solamente son mis emociones, solamente es mi ideología, solamente son mis pensamientos que me hacen creer que Dios me habla y en verdad Dios no me habla. Y no nos basta, no nos es suficiente con las pequeñas cosas, porque no nos es suficiente lo que Dios hace para mostrarnos que Él es Dios. No nos alcanzan esas pruebas, porque hay algo en nuestro corazón que se llama ingratitud. La ingratitud no nos permite poder experimentar la grandeza de Dios, que está manifestada hasta en las más pequeñas cosas. Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Escritura, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso debería de ser suficiente para nosotros, para poder creer en Dios, para poder acercarnos a Él. Debería de ser suficiente. De hecho, si ven, no tiene otro requisito, no tiene una serie de evidencias o de pruebas, más que solamente el hecho de decir: Dios ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, solamente creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros de repente, para poder creer, queremos más evidencias, queremos más pruebas, queremos más confirmaciones, queremos más formas de que Dios diga: aquí estoy. Casi queremos que se nos aparezca y nos hable para poder creer que en verdad Dios existe y que en verdad Dios nos ha llamado y que en verdad Dios quiere obrar en nuestras vidas. Tenemos hay tanta ingratitud en el corazón que no nos es suficiente con decir: ok, dio a su Hijo, Señor, gracias. Con eso creo, me basta a mí y es suficiente para creer que tú me has amado y que tú quieres darme salvación. No, queremos pruebas. Que haga este milagro, que pare este problema, que nos saque de esta situación, que nos provea estas finanzas. Queremos una prueba para poder saber y percatarnos de que Dios es real. Entonces, ¿realmente nos basta con eso poco que pudiéramos haber experimentado, o eso mucho que hubiéramos podido experimentar de Dios? ¿Realmente sería suficiente para poder decir: con eso me basta? Como le dijo Felipe al Señor: muéstranos al Padre y nos basta.
La respuesta del Señor Jesús es: ¿me conoces a mí? ¿Conoces al Padre? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Y entonces la pregunta sería: ¿de qué manera Dios se condujo, de qué manera el Señor se condujo delante de los apóstoles para afirmar que todo lo que habían visto en Él era un reflejo del Padre? Que todo lo que habían visto de Jesús era un reflejo del Padre. Y ahora el Padre se había dado a conocer a través del Señor. De hecho, la Biblia dice que nadie puede conocer al Padre si no es por medio de Jesucristo. No podríamos conocer al Padre si no conocemos a Jesús. Y una de las cosas que el Señor Jesús insistió a sus apóstoles y a los discípulos, que insistió acerca de lo que Jesús había enseñado, era que guardaran los mandamientos que Él había dicho. A veces nos cuesta tanto trabajo creer que Jesús es el reflejo del Padre y tratamos de inventarnos una teología de la Trinidad donde decimos: es que el Padre y el Hijo son diferentes y el Espíritu Santo es distinto, y entonces son tres dioses en un Dios, y todos se pusieron de acuerdo, y nos cuesta mucho trabajo explicar esa Trinidad o esa teología porque no alcanzamos a entender que el Padre y Jesús son uno solo y el Espíritu Santo es uno con ellos, que son iguales, que son idénticos, que no hay diferencia entre ellos, ni jerarquías entre ellos, aunque nosotros, para identificar la Trinidad, identificar el poder de Dios y lo que Dios hizo por la humanidad, para identificarlo y para poder entenderlo, hemos tratado de explicarlo a través de la Trinidad y a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque así lo dice la Biblia y así lo explica, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tratamos de explicarlo. Es para simplificarnos nosotros lo que no entendemos. Pero cuando Jesús le dice: si me habéis visto a mí, has visto al Padre, entonces tendríamos, para conocer al Padre, ¿a quién tendríamos que ver? A Jesús. Y para poder conocer al Padre, ¿a quién tendríamos que conocer? A Jesús. Y para ser como el Padre, como la Biblia dice, sed santos como vuestro Padre es santo, o como vuestro Dios es santo, ¿a quién tendríamos que imitar entonces? A Jesús. Pero nos cuesta tanto trabajo porque parece que es tan simple Jesús, es tan humano, es tan terrenal, que decimos: ay, no, yo creo que tendría que ser más espiritual el asunto, más divino, más celestial, para que pudiera ser o tener un efecto de bendición sobre nuestras vidas. Pero en realidad no, es así de simple, es así de sencillo. Si quisiéramos ser más como el Padre, tendríamos que ser más como Jesús. Entonces a veces nosotros nos sentimos tan agobiados, tan decepcionados, porque no hemos recibido y percibido todo lo que el Padre tiene para nosotros, ni todo lo que el Padre quiere enseñarnos, porque no lo alcanzamos a ver, porque no lo alcanzamos a conocer, porque sentimos que está muy lejos de nosotros. Pero el mismo Señor Jesús vino a mostrar en la tierra cuán fácil era ser como el Padre, si nosotros podríamos hacer e imitar lo que Él había hecho. No nos estaba pidiendo cosas. Mire, el Señor Jesús no le pidió a los discípulos que hicieran cosas que ellos no podían hacer. Todos los mandamientos, todas las instrucciones, todas las enseñanzas eran cosas que ellos podían hacer. A Pedro le dice: ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora, Pedro? Te ganó el sueño, Pedro. Y no habéis podido ni siquiera orar conmigo 1 hora. El Señor Jesús le está mostrando que debe de tener fortaleza, Pedro. Miren, ¿cómo podríamos creer que el Señor nos guarda cuando la Biblia dice que el que te guarda no duerme, ni se cansa, aquel que vela por tu alma? ¿Cómo podríamos creerlo si en el momento en que nosotros necesitamos estar despiertos, no podemos? Pero Jesús podía estar despierto. Y le dice a los discípulos: manténganse despiertos, vamos a orar. Y les explica, dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ustedes tienen la capacidad de estar despiertos, pero le están haciendo a su carne que no se quiere quedar despierta y se está durmiendo. Pero ustedes podrían estar despiertos, porque yo puedo. Yo puedo hacerlo, yo puedo estar despierto, ustedes también deberían de estarlo. Y entonces ellos
tratan de hacerlo en sus fuerzas, porque incluso Pedro, incluso los otros discípulos, Juan y Jacobo, que estaban con él más cerquitas para orar con Jesús, incluso ellos peleaban. Dice que sí querían estar despiertos, pero era tan pesado el sueño que estaba sobre sus ojos que se dormían. Y entonces el Señor Jesús dice, ¿cómo? Entonces yo, ¿cómo sí puedo estar despierto y ustedes no pueden estar despiertos? En otro pasaje, en Juan capítulo 4, el Señor Jesús se queda a un lado de de un pozo, donde el pueblo de Samaria iba a sacar agua, y Jesús se queda ahí, a un lado del pozo, mientras dice la Biblia que los discípulos fueron a conseguir algo de comer. Significa que no habían comido, que ya llevaban rato que ya llevaban rato caminando y no habían comido. Ya tenían hambre, fueron a buscar de comer, y Jesús también fue a buscar de comer. Incluso dice que estaba cansado cuando en el momento que se acercó a ese pozo. Y se sentó ahí, vino una mujer, le pidió agua, la mujer le dio agua. Y cuando ya conocen la historia de la mujer samaritana, y que habla con ella, y hablan del reino y todo, y habla de alabar al Padre, y a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y todo eso. Pero cuando vuelven los discípulos, que ya traían la comida, le ofrecen a Jesús de comer. Y Jesús le dice, no voy a comer ahora. ¿Cómo? ¿No tienes hambre? Y empiezan a pensar, ya comió, alguien le trajo a la mujer, seguramente también le dio una torta, y algo de haber comido, alguien vino y le dio de comer. Ángeles vinieron y le dieron de comer. Jesús no había comido. Y Jesús le dice a los discípulos, hacer mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces comer no era prioridad para Jesús, como tampoco lo era dormir, como tampoco lo era su placer personal. El carácter de Jesús que reflejaba al Padre era hacer la voluntad de su Padre. Y esa conducta y ese pensamiento de Jesús permitió que él pudiera experimentar de manera sobrenatural, de manera extraordinaria, el reflejo del Padre sobre su vida. ¿Cómo nosotros podríamos reflejar al Padre? ¿Cómo nosotros podríamos reflejar quién es el Padre y el poder y la fuerza y la fortaleza que Él pudiera darnos? ¿Cómo podríamos, si de repente, en lugar de experimentar su fuerza y experimentar su capacidad y el poder, ¡pum!, nos gana, nos pesa, nos enojamos porque no hemos comido, nos molestamos porque tenemos sed, estamos molestos porque estamos cansados? Entonces, el Señor Jesús dice, véanme a mí, imítenme a mí. Y entonces ustedes estarán imitando al Padre. Porque los mandamientos, las palabras que yo les he dado, no son mías, no nacieron de mi imaginación. Son palabras del Padre, que además los hebreos ya conocían, porque estaban en los mandamientos. El día de reposo que el Señor estableció, no era solamente un día de reposo para adorarlo y exaltarlo a Él. El día de reposo era también un día para recuperar las fuerzas. Para que el resto de los días ellos pudieran tener la capacidad y la fortaleza para hacer todo lo que debían. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pudiéramos experimentar o pudiéramos saber para poder experimentar la capacidad de nuestro Señor? ¿Realmente nos basta? Como dice Felipe, muéstranos al Padre y con eso me basta. ¿O con eso nos basta? No necesitas hacer otra cosa extraordinaria, ni otro milagro, ni otra señal, ni otro prodigio. No necesitas hacer nada más para que creamos lo que nos estás diciendo. Muéstranos al Padre. Y ya con eso, ya no te vamos a pedir otra cosa más. Yo estoy seguro que si el Señor Jesús hubiera mostrado eso, ellos hubieran pedido otra señal. Y después hubieran pedido otra. Y después le hubieran dicho al Señor, mira Señor, nada más déjanos pisar la Nueva Jerusalén. Que veamos las calles de oro y el mar de cristal y con eso nos basta. Y otro quizás más adelante hubieran dicho, Señor, solamente déjanos ver el final de todas las cosas, el final de los tiempos y con eso nos basta.
Siempre vamos a estarle pidiendo al Señor algo más extraordinario, algo más sorprendente. Y no digo que no nos tengamos un espíritu de conformismo o un pensamiento conformista. A lo que yo me refiero es que tendríamos que ser agradecidos con lo que hasta ahora nos ha mostrado. Tendríamos que ser agradecidos con lo que hasta ahora nos permite saber y conocer. Tendríamos que ser agradecidos con lo que ahora conozco. Es suficiente lo que ahora conozco para creer. No necesito algo más, no necesito que el Señor le añada algo más a mí, a la revelación, al conocimiento que yo tengo de Él, para estar convencido de que Él es el Señor, de que Él es el Rey de Reyes. No necesito tener la revelación, la última revelación del Apocalipsis para estar convencido de que Dios me habla. Yo tengo que creer cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Debería de ser suficiente para nosotros, para decir: Dios está conmigo. Ahorita que las cosas no están bien, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, porque Él así lo dijo. Debería estar convencido y creer las palabras del Señor Jesús. Allí en Juan capítulo 10, cuando el Señor Jesús dice: y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero ahorita no tengo vida en abundancia. Entonces yo creo que todavía no sé si ya alcancé la salvación completa. No, tendría que ser suficiente lo que hasta ahora. Felipe dice: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y todo lo demás, el Señor Jesús dice: y todo lo que habéis visto, Felipe, y todo el tiempo que he estado con ustedes, y las señales y los milagros y el mensaje y la palabra que les he compartido, no ha sido suficiente. Eso es suficiente, Felipe, para conocer al Padre, porque como es el Padre, así soy yo. O yo he hecho lo que el Padre me ha mandado. Yo estoy reflejando al Padre. Versículo 7 dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El 9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Lo interesante de esto es que le acaba de decir Jesús le acaba de decir a los discípulos: si me conocéis a mí, conoces al Padre. ¿Y qué dice Felipe? Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dice: mire, casi es una ofensa para el Señor, porque Jesús les dice: o sea que tanto tiempo y no me conoces, tanto tiempo y no sabes quién soy yo, tanto tiempo y no te has dado cuenta cómo soy. Jesús les dice: si me conoces a mí, conoces al Padre. ¿Y cuál es la pregunta de Felipe? ¿O cuál es la petición de Felipe? Muéstranos al Padre. Jesús acaba de decir: si me conoces a mí, conoces al Padre. Y Felipe dice: muéstranos al Padre. ¿Qué está diciéndole? No te conocemos, Jesús. Muéstranos al Padre. Por eso Jesús le dice: ¿cómo? ¿Tanto tiempo y no me conocéis, Felipe? ¿Tanto tiempo y no sabes cómo soy, ni de qué manera vivo, ni cómo hablo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú: muéstranos al Padre? Es decir, ¿no ha sido suficiente lo que has visto? ¿O no me conoces lo suficiente y por eso no conoces al Padre? Las grandes inquietudes que tenemos en nuestro corazón, que esperamos que Dios responda, no se responden lejos de Dios, sino con Dios. Tanto tiempo, dice Jesús, y no me conocéis. Me dices que te muestra al Padre y te acabo de decir que si me conoces a mí, conoces al Padre. Y les dice: ahora me conocéis. Ahora lo conocéis. En el versículo 7 dice: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque me conoces a mí. Pero resulta que la respuesta de Felipe es: no lo conocemos. No conocemos al Padre. Muéstranoslo y con eso nos basta. Y por eso Jesús les dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me pides o me dices: muéstranos al Padre?
Luego dice el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que pone en mí, Él hace las obras. Las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre. Y las obras que yo hago, no las hago yo, sino las hace el Padre. Y dice el Señor Jesús, más adelante dice, crean en mis palabras. Crean lo que les digo. Ahora, no quieren creer en lo que digo porque no confían que mis palabras vengan de parte de Dios. Entonces crean en las obras que yo hago, porque esas obras solamente puede hacerlas el Padre. De hecho, muchas de las señales, muchas veces Jesús fue cuestionado por las señales que Él hacía. Los escribas y los fariseos decían que Jesús echaba demonios por el príncipe de los demonios, que el que lo respaldaba era Satanás, Belcebú. Y eso es lo que decían, porque veían que Jesús sacaba a los demonios. Ahora, sin embargo, cuando Jesús sanaba a un enfermo, ellos sabían que la sanidad de los enfermos no provenía de Satanás, sino que la sanidad de los enfermos provenía de Dios. Ellos no podían cuestionar, sí cuestionaban lo de los demonios, porque era común que los adivinos, que los brujos, que los hechiceros fueran buscados para sacar demonios. Y de cierta manera medio funcionaba. Y no es que realmente los sacara, sino que los aplacaban. Entonces, para los hebreos, ver que Jesús sacaba demonios, decían, esto es brujería, esto es hechicería, esto es de Satanás. Pero cuando sanaba a los enfermos, no cuestionaban el milagro. No decían, esto lo hizo Satanás, porque sabían que la sanidad sobrenatural venía de parte de Dios. Ellos lo habían experimentado, ellos lo habían vivido. Estaba en los libros antiguos que la sobrenaturalidad, la sanidad sobrenatural, Dios la proveía. De hecho, en el Antiguo Testamento llaman a Dios Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Jehová es mi sanador. Entonces ellos creían que la sanidad podía venir de Dios. Y entonces cuando Jesús sanaba a un enfermo, no cuestionaban la sanidad que Jesús hacía, pero sí cuestionaban que Jesús liberara endemoniados. Cuando Jesús sanaba a un enfermo, lo que la gente hacía, cuando Jesús sanaba a un enfermo, lo que la gente, los escribas y los fariseos hacían, era cuestionar al enfermo. Y le decían al enfermo, ¿seguro que estabas enfermo? ¿Seguro que estabas ciego? ¿Y seguro que es desde nacimiento? O sea, y lo cuestionaban porque no podían cuestionar lo sobrenatural. Por eso cuando Jesús sana a un hombre que tiene la mano seca en día sábado y delante de los escribas y los fariseos, y ellos empiezan a cuestionar en sus corazones, ay, ¿cómo se atreve? ¿Quién les dijo que podía sanar enfermos en sábado? Y empiezan a cuestionar eso. Jesús les dice, perdón, no es el de la mano seca, es al paralítico que bajan del techo de la casa de Pedro, y le cuestionaban que cómo él se atrevía a perdonar pecados, porque le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y le empiezan a cuestionar, ¿cómo se atreve a perdonar pecados? Solamente Dios perdona los pecados. Y entonces Jesús, conociendo lo que hay en sus corazones, le dicen, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Cualquiera podía decir, tus pecados te son perdonados. Entre los hebreos no era permitido decirlo, menos entre los escribas y los fariseos, no era ni entre los sacerdotes, no era permitido decirlo, porque el único que perdona los pecados es Dios. El único que perdona los pecados es Dios. Y estamos hablando del perdón de pecados para redención, es decir, para que esos pecados ya no sean tomados en cuenta como condena, sino son perdonados los pecados para que haya redención de pecados, para que ya no esté esa deuda delante de Dios y pueda alcanzar el perdón y la salvación. A eso se refiere, porque la Biblia dice que nos perdonemos unos a otros.
Pero el perdón para redención, solamente Dios puede hacerlo. Entonces, en ese sentido, le cuestionaban a Jesús que cómo se atrevía a perdonarle los pecados a ese hombre. Y Jesús les dice, para que vean que el Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar los pecados, les voy a demostrar delante de sus ojos que yo tengo esa autoridad. Y le dice, no le vuelve a decir tus pecados te son perdonados, ya se lo había dicho, ya lo había perdonado, sino que le dice, toma tu lecho, levántate y anda. ¿Y por qué no cuestionan eso? Porque ellos no lo podían hacer. Porque ellos no podían decirle a un paralítico, levántate y anda. Porque habían pasado décadas de años, siglos de años. Habían pasado sin que la manifestación de la gloria de Dios ellos la pudieran experimentar. Entonces, Dios nos ha hecho saber y nos ha mostrado a nosotros que podemos experimentar su gloria y que podemos vivir su presencia y que podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. No necesitamos más pruebas, más que la palabra que Él ha declarado. Es que no hay señales. ¿Y qué? Él dijo que estaría con nosotros. Es que no hay provisión. ¿Y qué? Él dijo que tendríamos una vida plena. Es que no hemos visto esto, no hemos visto lo otro, no hemos visto aquello. Dice el Señor Jesús, no me has visto a mí, no he estado yo contigo. No he hablado a tu corazón, no te he perdonado tus pecados. No he sanado tu cuerpo, no he tocado tu vida. Entonces, ¿qué más pruebas quieres para poder decir, Señor, ahora estoy convencido y me basta para saber que soy salvo? Para saber que soy tu hijo, para saber que puedo experimentar tu presencia, para saber que tú puedes usar mi vida, que tú puedes manifestar tu gloria a través de mí. Es suficiente porque tú lo has dicho. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos, no, mis palabras no vienen de mí, vienen de mi Padre. Y las obras que me siguen no las hago yo, las hace mi Padre. ¿No crees a mis palabras? Crean a mis obras. ¿No crees que mis palabras son suficientes? Crea mis obras, y las obras que yo hago darán testimonio de que el Padre está conmigo. Por lo tanto, si me conoces a mí, conoces al Padre. Si el Padre y yo somos uno, y el Padre está en mí, y yo hago las obras que mi Padre me mandó a hacer, entonces conocen al Padre. Nos aferramos tanto por alcanzar niveles espirituales de fe y niveles mayores de fe, que las pequeñas cosas que Dios nos muestra, que dan testimonio de su poder y de su presencia, no las consideramos. Queremos tener manifestaciones gloriosas, multitudes convirtiéndose a Cristo, miles sanando sus cuerpos, y esperamos ver maravillas de parte de Dios, y Dios dice, lo pequeño y lo sencillo, mis palabras, lo que ya he puesto en ti, lo que ya sembré en tu corazón, lo que ya hice por ti, eso no cuenta. Eso no vale. Tendría que bastarnos a nosotros. Y entonces no necesariamente poder ver o experimentar algo sobrenatural, sino poder estar convencidos de que lo que Dios ya ha hecho es suficiente para poder creer que Él es el Señor, que Él está en nuestras vidas, que Él quiere hacer su voluntad en nosotros, que somos instrumentos en sus manos, que lo que sea que venga, que lo que sea que pase, no estamos solos, y no nos dejará ni nos desamparará. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. En varias ocasiones yo he sentido la necesidad, muchas ocasiones, he sentido la necesidad de poder experimentar algo mayor de Dios. No sé, poder, unción, mayor revelación de la palabra. Me he sentido la necesidad de poder ver cosas extraordinarias, más milagros, más sanidades, de poder predicarle, que tener una iglesia más grande y poder predicarle a más gente, de ir a predicar a otros lugares, de ser más conocido en el mundo, ya sea por internet o por la voz y el testimonio de otros.
He sentido muchas veces esa necesidad. Pero tal pareciera, de repente revisando mi vida, tal pareciera que me conformo. Digo, bueno, esto es lo que hay. Con esto me conformo. Una iglesia chiquita, poquitos hermanos, conocido al menos por mi mamá y por mi esposa. Al menos ellos me conocen, sí saben que sí soy yo. Al menos, y pareciera que me conformo, pero cuando yo leí este pasaje, me he dado cuenta que no es conformismo, sino que es certeza, que es convicción, que es fe. Una certeza que hay en mi corazón de saber que Dios me escogió, que Dios no se equivocó, que lo que ahora experimentamos es lo que necesito saber, que lo que ahora sé de la palabra es lo que necesito saber, que el ministerio que ahora tenemos es el que necesito ahora, que la gente que me conoce ahora es la que necesito ahora, que eso es suficiente. No es un conformismo, porque la fe y la confianza está en que esto será cada vez mayor, aunque nuestros ojos digan otra cosa, aunque lo que vemos aparente ser otra cosa, todo lo contrario a lo que pudiéramos creer que Dios va a hacer con nosotros. Entonces, confiamos en el Señor. El que tú ahora aceptes lo que ahora tienes no es conformismo. Va a mostrar gratitud y vas a decirle al Señor, sí, te conozco y creo lo que dijiste acerca de mí. Lo que ahora veo, lo que ahora ven mis ojos, lo que ahora estoy experimentando en el ministerio, en mi vida, en mis finanzas, en mi salud, lo que ahora estoy experimentando solamente es el principio de algo que viene. Porque después vendrá otro nivel, después vendrá otra capacidad, después vendrá otra revelación. A mí me llama la atención que el libro de mayor revelación de la historia de la Biblia es el Apocalipsis. Y se lo dio a Juan en los últimos 3 años de vida. El Señor sabía cuánto tiempo iba a vivir Juan. Y hasta el final ni siquiera le quedó tiempo para, una vez que tenía la revelación, viajar en el mundo predicando la revelación del Apocalipsis. No, ahí donde terminó de escribir, donde decía amén, ahí en Patmos, en la isla, en la prisión en la que estaba, ahí terminó de escribir y solamente dio tiempo de mandar la carta hacia afuera de la isla, hacia afuera de la prisión en la que estaba, y unos meses después murió. Y ya. Y el libro de la revelación más grande que encontramos en la Biblia, que es el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis, se dio en el final de los días de Juan. Y eso fue lo más grande y extraordinario del ministro o del apóstol Juan. Ese libro, que hoy le dan un renombre en la Biblia. El apóstol que escribió el libro de Apocalipsis. Nada más. Y el Señor se lo dio, pareciera que en los últimos minutos del partido, nada más entró en el cambio, en el relevo de los últimos 3 minutos, a meter un gol, quisiera la diferencia. Y es todo lo que se dijo de Juan. Entonces el Señor sabe en qué momento, cuándo, a qué hora y de qué forma hará algo con nosotros. Pero depende de nosotros mantener la fe para que cuando llegue el momento en que Dios te quiere usar, y en el momento en que Dios quiere mostrar su poder en tu vida y darte la revelación y darte la instrucción y darte todo lo que quiere darte, tienes que estar listo creyendo. Dice la Biblia, volverá el Hijo del Hombre a la tierra y cuando vuelva hallará fe en la tierra. La pregunta no es si hallará gente, la pregunta es si en la gente que hay hallará fe. ¿Estaremos creyendo? ¿Estaremos todavía seguros de que Él es Dios? ¿Estaremos convencidos de que Él es Dios? Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Dios, gracias, Dios, por tu palabra, por lo que has hablado en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes, que tú muestres tu gracia y tu favor, que nos permitas, Padre, tener la certeza en nuestro corazón de que tú eres Dios.
Señor Jesús, gracias porque nos has amado a nosotros primero y por eso nosotros podemos hoy acercarnos a ti y amarte y mostrarte nuestro amor. Aunque a veces no entendemos todas las cosas y la incertidumbre viene a nuestro corazón y nos sentimos dudosos o quizás inciertos de que no conocemos todo, aparentemente todo lo que deberíamos de conocer. Pero hoy estamos convencidos, creo, Señor, que sabemos lo que debemos saber. Que hasta ahora lo que hemos recibido era lo que era necesario tener. Y que vendrán más cosas, creo en eso. Creo que vendrá más revelación, creo que vendrá mayor unción, creo que vendrán mejores niveles de fe, creo que podremos alcanzar una vida más abundante de lo que ahora pudiéramos experimentar. Creo que eso será, pero por lo pronto, Señor, de lo que ahora conozco, de lo que ahora sé, de lo que ahora puedo vivir y experimentar, te doy gracias. Que mi corazón sea agradecido contigo, porque en la gratitud, Señor, también está la revelación. Porque el ser agradecido contigo también trae revelación. Señor, por eso lo que ahora conocemos y lo que ahora sabemos es lo que es necesario. Vendrá todavía más adelante. Vendrán mejores enseñanzas para nosotros, más aprendizaje, revelación fresca y nueva, conocimiento que necesitamos para el ministerio que nos has encargado y la sabiduría que necesitamos para conducirnos. La santidad va creciendo en nosotros y va en aumento para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por lo que viene y por lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria. Amén y amén.